no podemos, mejor dicho, no debemos culpar a todas las generaciones de cualquier nación en el mismo rango o criterio. Algunas generaciones actuaron de manera indigna y otras generaciones actuaron acorde a la dignidad humana y no al de las bestias. Le doy un ejemplo bíblico. Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. La generación en que vivió Josué fue buena, pero la que le sucedió, a pesar de ver el ejemplo de sus padres, se pervirtió. Jueces 2:8 y 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y como dije, eso pasa en cualquier país. Le doy un ejemplo de mi nación, Venezuela. El libertador Simón Bolívar añoraba la unidad de una gran nación, y la historia dice que hasta dedicó toda su riqueza por hacer realidad su ideal. Pero José Antonio Páez se negó a esa unidad y se separó del territorio que conformaba la Gran Colombia. Fueron ideales y principios diferentes de personas y generaciones de una misma nación. Hoy quiero hablar de Estados Unidos y voy a citar lo que dijeron los autores Stephen McDowell y Mark Belilais en su libro Principios Bíblicos para la Reforma de las Naciones y en busca de la democracia. En su capítulo 5, en la página 51, cito: ellos entendieron que el nacimiento de esta nación marcaba el nacimiento de la primera nación cristiana en la historia. Cristiano no porque todos aquellos que la fundaron eran cristianos, sino porque fue fundada bajo principios cristianos. Nuestro sexto presidente, John Quincy Adams, estableció, abro comillas, la mayor gloria de la Revolución Americana fue que conectó en un vínculo indisoluble los principios de gobierno civil con los principios cristianos. Cierro comillas y fin de la cita. Estados Unidos llegó a ser primera potencia mundial por ser cristiana, no por ser del idealismo de derecha. En la actualidad es de derecha, pero no cristiana, y vemos cómo se ha degradado, rebajado, descendido en todas las esferas, en especial en la moral, el cual es imprescindible para la prosperidad sana. En todas las naciones hay personas con sentido de justicia y personas perversas que ignoran voluntariamente los códigos morales porque sus intereses lo ven como más importantes que la justicia y la verdad. Cualquiera en desacuerdo conmigo solo mirará los puntos oscuros de la historia de la nación de Estados Unidos. Sé muy bien que una parte del evangelicalismo de esa nación es segregacionista, discriminatoria, racista, pero otra jamás ha estado de acuerdo
con esos principios anticristianos. No olvidemos que la historia tiene reseñado que el precio de la abolición de la esclavitud de esa nación fue mediante una guerra civil que comenzó en 1861 y terminó en 1865. La guerra civil culminó con la aprobación de la 13ª enmienda en 1865, aboliendo la esclavitud. Debemos recordar que Abraham Lincoln era blanco y la mayoría que sostuvieron esa posición eran de raza caucásica y no estuvieron de acuerdo con esa injusticia. Eso demuestra que también en Estados Unidos han existido generaciones que han tenido sentido de justicia. No podemos olvidar las personas blancas que acompañaban a Martin Luther King en sus grandes concentraciones y manifestaciones contra las leyes segregacionistas de Jim Crow. Algunas de estas personas blancas que acompañaron al reverendo Luther King aparecieron desvividas, con letreros en sus cuerpos con el siguiente escrito, abro comillas, amigos de negros, cierro comillas. Ese fue el crimen para estas personas, por el cual decidieron desvivirlas. Pero eso muestra que no se puede juzgar a todas las generaciones que son iguales. Los padres fundadores de Estados Unidos eran cristianos fervientes y establecieron principios que podemos demostrar que la actual generación se ha distanciado mucho. Por ejemplo, le voy a citar lo siguiente, el mismo libro, ahora el capítulo 7, en la página 68. Cito. Tercero, el sermón de artillería. Eran discursos cortos que se daban a la milicia en tópicos como ser, abro comillas, una guerra defensiva por una causa justa, no conlleva pecado, cierro comillas, y otros con respecto a la cobardía. Fin de la cita. Ahora en la página 57 y 58 dice, cito, tercero, uso de la fuerza en defensa propia. Como un último recurso para resistir la tiranía, el uso de la fuerza es un medio bíblico legítimo. El Antiguo Testamento contiene muchos ejemplos de los hijos de Israel usando la fuerza para defenderse a sí mismos. Examinaremos en una futura lección cómo una guerra defensiva, repito, una guerra defensiva por una causa justa no es pecado. Sin embargo, por ahora se quiere demostrar que Jesús también consideró el uso de la fuerza como un medio legítimo para resistir la tiranía en algunos casos. Fin de la cita. Los padres fundadores de Estados Unidos interpretaron que la guerra era lícita únicamente en caso de defensa. Jamás avalaron la guerra para invadir otras naciones. El título del mensaje: Estados Unidos se alejó de los principios cristianos. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Tuareg.